Por fin las campañas terminaron y todo regresa a la normalidad. Los ciudadanos a esperar a ver si el que ganó es el bueno. Los partidos que perdieron, pues echarle más ganitas, y el verde a ahorrar para las multas que pagará. Pero de allí en fuera, todo igual. Así que en este video te hablaremos brevemente de las reformas fallidas, haremos un recuento a 6 años de la tragedia en la guardería ABC, los récord Guinness mexicanos y las balas de goma que matan, pero no existen. Hace apenas 3 años, Diego Castañeda trataba de convencernos de que sí se podía. ¿Y quién es Diego? Seguro lo recuerdas. En México hay pobreza, entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo. Entonces sí se puede. Así es, ese Diego día y noche nos decía que con las nuevas reformas todo se iba a poder. Y pues 3 años después parece que va a estar difícil. Hagamos un recuento. La reforma económica genera discrepancias entre quienes dicen que los efectos se sentirán a largo plazo y quienes aseguran que sus efectos ya se sienten, pero negativamente. ¿Cómo vamos hoy? Pese a que la OCDE señalara que la recuperación económica es vigorosa, también redujo sus expectativas sobre el crecimiento del PIB en México para 2015 y 2016. ¿Y qué dice nuestro gurú de la economía, Luis Videgaray? Él nos ha contado que las adversidades y factores externos son el problema. Pero, ¿y las inversiones? ¿No que estas reformas darían confianza a los dueños del dinero en el mundo? Y para no variar, Videgaray tiene un pretexto, una respuesta. En su visita a un evento de la OCDE en París, le echó la culpa a sus antecesores priistas diciendo que los errores que ahora nos hunden se hicieron en los 80s y los 90s. Ya me imagino en el 2040 al secretario de Hacienda en turno diciendo, no, pues lo que nos hizo mal fue echarle la culpa hace 30 años a los priistas de hace 60. Con una caída de 43.7% entre enero y abril de este año, los ingresos petroleros recibidos por el gobierno federal se ubicaron en el peor desempeño de la última década para un periodo similar, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. De la mano cayeron los ingresos por exportaciones a Estados Unidos, lo que ocasionó que México fuera desplazado por Venezuela al 4.º sitio como exportador neto de crudo. ¿De verdad, Peña? ¿Te ganó Maduro? ¿Y qué pasa con la reforma educativa? Pues nada. En educación también vamos a pique. Ahora México se ubica en el último lugar de 36 en nivel de educación. Este indicador sería para alarmar y acelerar la implementación de la reforma que supuestamente mejoraría la educación, ¿no? Pues no. La Secretaría de Gobernación la semana pasada decidió suspender de manera indefinida la evaluación a los profesores para saber si cumplen el perfil para impartir clases. ¿Será que el periodo de elecciones tuvo algo que ver? Entonces dinos, Diego, ¿se puede o no se puede? Fue un 5 de junio de 2009 cuando el incendio de la guardería ABC dejara un saldo de 25 niñas y 24 niños fallecidos. A 6 años de la tragedia, persiste la impunidad. Al día de hoy hay 160,000 hojas en el expediente del caso, pero ningún sentenciado. Los 22 procesados, en su mayoría funcionarios de nivel medio o bajo, están en libertad. La PGR no ha podido aún confirmar el origen del incendio y apenas hace unas semanas se firmó un contrato con una empresa inglesa para realizar nuevos peritajes. Los padres de los niños han visto pasar un desfile de 5 procuradores que como discurso aprendido les dicen lo mismo, pero ninguno ha podido resolver o siquiera avanzar en el caso. Esta desgracia, como tantas iguales o peores, en otro país costaría el puesto a procuradores, cárcel a implicados, indignación y presión pública generalizada. Pero no, aquí hemos cumplido un año más sin 49 niños que perdieron la vida por una negligencia que pareciera el Estado solapa. Pese a ello, los padres de los niños siguen luchando por exigir justicia, recolectando firmas en plataformas digitales como en la que se busca presionar a las autoridades y donde en 6 días logró registrar 20,000 firmas. En días pasados, un ciudadano increpó al gobernador de Puebla, Moreno Valle, por el uso de balas de goma, a lo que el gobernador respondió: en Puebla no existen. Espérate. Ya no lo muevas. No. Parece que al gobernador se le olvidó por completo la víctima que cobrara su famosa ley bala, un menor de 13 años que muriera durante una manifestación en la autopista de Atlixco. Este hecho provocó la indignación de muchos poblanos y mexicanos en el país, y más al saber que días después el gobierno intentara callar a la madre del menor con dinero, como ella misma declarara. ¡Qué poca memoria la del gobernador! Indignante su respuesta e indignante el hecho que hasta la fecha no existan responsables.
Y para distraernos de tantas malas noticias te traemos 4 récord Guinness que como mexicanos podemos presumir que sí somos los mejores. 1. Mayor número de gente desnuda. Esta reunión de cerca de 20,000 personas desnudas en el Zócalo del DF fue organizada por el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick para crear mosaicos con los cuerpos tendidos en el piso. Y bueno, como va la economía, próximamente el fotógrafo tendrá a más de 100 millones de mexicanos para fotografiar, quizá no desnudos, pero de menos en calzones. 2. La enchilada más grande del mundo. Por supuesto es mexicana, mide 70 metros de largo, 30 centímetros de diámetro y su peso es de más de 1 tonelada. Se elaboró en Iztapalapa y hasta hoy ostenta ser la mamá de las enchiladas. 3. El torneo de fútbol. México en cada mundial aparece con aficionados en todos los partidos, pese a que siempre nos eliminan antes del 5.º partido. Pero bueno, México puede presumir haber organizado el torneo de fútbol más grande del mundo, incorporando 12,000 equipos en la llamada Copa Telmex en 2011, y pues nos va de la patada, pero a veces nos divertimos. 4. La mentada de madre. Esta fue inspirada por una persona que seguro adivina su profesión. Así es, atinaste, un político. Emilio González, quien fuera gobernador de Jalisco, fue quien inspiró una mega mentada donde más de 4,000 gargantas provocaron el ¿Te imaginas la catarsis? Algo me dice que pronto romperemos este récord otra vez. Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos, familiares, vecinos, conocidos y también dale pulgar arriba. Y si aún no te suscribes a nuestro canal, hazlo porque es muy importante, y también nos puedes seguir a través de nuestras diferentes redes sociales y sitio web donde diariamente generamos información. Creo importante decirte que aunque ya se acabaron las elecciones, pues apenas el trabajo de los funcionarios inicia, entonces hay que estar muy al pendiente y vigilarlos para ver si de verdad están trabajando para cumplir todo lo que nos prometieron. Y bueno, los videos de Estefanía de Mi Voto 2015 pues evidentemente ya terminaron, pero próximamente habrá una nueva temporada con nuevos contenidos, así que no te la pierdas. Nos vemos el siguiente lunes con más información. Las balas de goma... Y bueno, como va la economía próximamente. Y su peso es de más de 1 tonelada. Dando 12,000 equipos en la llamada Copa Telmex. Responsables. Y ya.